Señora Presidenta, cedo un minuto a la Presidenta de la Casa Blanca. Se reconoce a la Presidenta de la Cámara. Gracias, señora Presidenta, y gracias, señor, por haberme cedido la palabra y por su liderazgo y que logremos honrar la Constitución de los Estados Unidos. También mi gratitud al presidente de la Comisión Schiff, que estará presente más adelante en el día. Mis colegas, esta mañana y todas las mañanas, cuando nos reunimos, los miembros se ponen de pie y juran la promesa de la bandera. Todos los días en todos los Estados Unidos, los niños en las escuelas, los miembros de las Fuerzas Armadas, los funcionarios, las personas que trabajan en el servicio público también juran ante la bandera. Y repasemos lo que dice. Yo juro a la bandera, ante la bandera de los Estados Unidos y a la República a que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. La República a que representa es por lo que nosotros estamos aquí para hablar hoy aquí. Una república, si nosotros podemos mantenerla de pie. Nos reunimos hoy bajo el domo de este templo de la democracia para ejercer uno de los poderes más solemnes que esta Cámara puede tener, el juicio político y la investigación del presidente de los Estados Unidos. Ningún miembro se presenta al Congreso para llevar a cabo un juicio político, pero cada uno de nosotros, como primer acto, como miembro del Congreso, estuvo parado aquí en esta sala ante nuestra hermosa bandera estadounidense. Levantamos la mancha y fuimos juramentados. Yo juro solemnemente que yo defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, ya sean extranjeros o internos, que con el apoyo, con la ayuda de Dios. Durante 230 años los miembros del Congreso han sido juramentados con este juramento. Por lo tanto, nosotros somos los custodios de la Constitución. Cuando nuestros fundadores declararon la independencia y establecieron una nueva nación, diseñaron un proyecto de gobierno que nunca antes había sido visto anteriormente, una república que comienza con las palabras, nosotros, el pueblo. Durante siglos y siglos los estadounidenses han luchado para defender la democracia para el pueblo. Pero lamentablemente la visión de nuestros constituyentes de nuestra república está amenazada por acciones de la Casa Blanca, y es por eso en el día de hoy, como representante de la Cámara, solemnemente y con mucha tristeza, abro el debate para el juicio político del presidente. Si nosotros no lo hacemos, somos negligentes con nuestro deber. Es trágico que las acciones negligentes del presidente hagan necesario este juicio político. Él no nos dio opción. Lo que nosotros discutiremos en el día de hoy es el hecho establecido de que el presidente quebrantó la Constitución. Es un hecho de que el presidente es una amenaza continua para nuestra seguridad nacional y para la integridad de nuestras elecciones, la base de nuestra democracia. Cientos de historiadores, expertos jurídicos y otras personas han declarado que el presidente ha cometido delitos impugnables. Dado que hoy es una lección de educación cívica, yo presento estos documentos para que consten en el acta y les entrego y les digo a los alumnos que aprovechen para estudiar su contenido. Gracias, señora Presidente. Sin objeción. Lo que nosotros hablamos hoy es el hecho establecido que el presidente nuevamente incumplió lo establecido por la Constitución. De hecho, el presidente es una amenaza continua para nuestra su seguridad nacional. Y los héroes veteranos, nuestros servidores públicos y demás políticos que han sido nombrados en las últimas semanas han dicho esto. El presidente utilizó el poder de su puesto para obtener un beneficio personal político a gastos o al costo de la seguridad nacional. Al luchar contra un adversario de esta forma, el presidente le quita poder a los estadounidenses. También pone en peligro la integridad de nuestras elecciones. Todos los estadounidenses están de acuerdo que los votantes deberían emitir un voto para elegir a nuestro presidente, no un gobierno exterior. Los constituyentes decidieron que es corrosivo para nuestra democracia que un presidente solicite la interferencia en nuestras elecciones. Como George Washington, nuestro patriota de la nación, bajo cuya mirada estamos hoy aquí,
Él decía que la historia y la experiencia demuestran que la influencia extranjera es uno de los enemigos más dolorosos de un gobierno republicano, George Washington. Lamentablemente, el pueblo estadounidense han visto actos negativos por parte de Donald Trump que lleva a cabo o que da lugar al segundo artículo de juicio político, la obstrucción del Congreso. Él llevó a cabo una campaña indiscriminada de negación y de desafío. Nunca antes en la historia de nuestra nación hemos visto a un presidente declarar y actuar como si estuviera por encima de la ley. El presidente va tan lejos como decir que esto es una absurdidad cuando dice que el artículo 2 dice que yo puedo hacer lo que yo quiero. No, no es lo que dice. Esa negligencia es un incumplimiento profundo de la Constitución y de nuestra República, y que eso se mantiene en pie por la separación de las diferentes ramas, el sistema de pesos y contrapesos y otros elementos. El temor de los constituyentes de tener un presidente corrupto es la razón misma por la cual ellos establecieron esto en la Constitución. Como William David de Carolina del Norte advirtió, salvo que la Constitución contenga la posibilidad de un juicio político, un presidente no dejará de lado ningún tipo de esfuerzo de medios para lograr la reelección. Otro fundador, John Mason, insistió en que el presidente que buscaba su nombramiento en primera instancia a través de actos corruptos e inadecuados, podría repetir estos mismos actos y volver a ejercer el poder. Nosotros en el Congreso, artículo 1, la rama legislativa, vamos a dejarle en claro al pueblo estadounidense, a todo el pueblo, de que esta Cámara todavía cumple y hace cumplir los principios establecidos en la Constitución y que ha sido defendida por generaciones de estadounidenses. La semana pasada, teniendo en cuenta el aniversario 75 de la valla de De Gaulle, muchos veteranos viajaron hacia ese sitio para establecer su agradecimiento a los héroes que hicieron todo lo posible para asegurar nuestra libertad, no solo para los Estados Unidos, sino también para el mundo. Los veteranos en sus 90 nos contaron cómo después de la guerra los europeos pensaron: ¿por qué ustedes se arriesgaron por nosotros y por qué dieron sus vidas para salvarnos? Nosotros no somos estadounidenses. Y ellos respondieron: nosotros vinimos para luchar por ustedes, no solo porque ustedes sean estadounidenses, sino porque nosotros somos estadounidenses. Como ha dicho nuestro presidente querido, dijo, tras anunciar su apoyo a esta acción, y cito: cuando los libros de historia se redactan sobre este error tumultuoso, quiero que queden claro que yo estaba entre aquellos en la Cámara de Representantes que se puso de pie ante la falta de ley. Y también dijo, casi de forma profética, cuando estemos bailando con los ángeles, la pregunta será: ¿qué hicimos nosotros para asegurar de mantener intacta nuestra democracia? Eliza ha fallecido y él está bailando con los ángeles. Y yo sé que él y todos nosotros aquí estamos muy orgullosos del coraje moral de los miembros que honraron la visión de los constituyentes, los sacrificios de nuestros hombres y mujeres en uniforme para defendernos y las aspiraciones de nuestros hijos de vivir en libertad. Hoy nos encontramos aquí para defender la democracia para el pueblo. Que Dios bendiga a los Estados Unidos. Revuelvo el tiempo restante. Cede la palabra. Y escuchen ustedes la ovación de los demócratas a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, quien dio paso ya al inicio formal del debate que llevará a los cargos de juicio político contra el presidente Trump. Ahora escuchemos al republicano de mayor rango de la Comisión Judicial, Doug Collins, representante a la Cámara por Georgia. El partido de la mayoría ganó. La inevitabilidad de que estaríamos aquí sería solo cuestión de cuándo sería que sería programado, nada más. Y cuando esto pasó el 24 de septiembre, la presidenta anunció una indagatoria antes de ver la transcripción de la llamada de la que vamos a oír tanto hoy. No se trata
de lo que puede hacer este órgano y de su juramento constitucional. Y se ha hablado mucho de los fundadores y todo el día se va a hablar de eso. Pero hay algo que se va a mencionar, que los fundadores estaban muy preocupados sobre un juicio político partidista, donde la política del partido mayorista hicieran lo que quisieran hacer, sin importar los hechos. Y lo he dicho antes y lo voy a decir hoy. Yo no creo lo que se diga hoy, lo que se ha dicho. Esta no es una ocasión solemne. Cuando uno ve algo durante 3 años, y especialmente desde enero, uno tiene que emocionarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Anoche estaba pensando, ¿por qué seguimos llamando a esto una ocasión solemne cuando esto ha pasado desde que el caballero llegó al poder? Ellos querían enjuiciarlo. Y entonces me impactó. La razón por la que querían que llegara a ellos, cuando el caballero les ha dicho, el reloj y el calendario son amos terribles. El reloj y el calendario son terribles. No les importa nada, excepto que se haga en el tiempo, en el calendario. No les importan los hechos, no les importan. Y un día el reloj y el calendario va a mostrarse en este órgano de una manera muy destructiva. Como lo sé porque uno de nuestros miembros, el señor Lee, lo dijo en la noche que fue juramentada, vamos a enjuiciar, ya saben el resto. El 29 de mayo, estoy preocupado que si no enjuiciamos al presidente, va a ganar la reelección. Y eso es lo más sincero. No podemos derrotarlo si no llegamos al juicio político. Hay una razón detrás de este juicio político. E incluso la presidenta Pelosi dijo que sería peligroso dejar que los votantes determinaran si el presidente Trump sigue en el despacho. ¿En serio? Después de que hemos dicho el juramento a la bandera, vamos a las palabras a la presidenta, que sería peligroso que los votantes dejarle esto. Señora presidenta, aquí en el lado republicano no tenemos problema en llevar esto ante el pueblo porque eligieron a Donald Trump y es un tema de los electores, no de esta Cámara, no de esta forma, no en la forma en que esto se ha llevado a cabo. Esto ha entorpecido todo lo que cree esta Cámara. Yo voy a luchar esto sobre el proceso, un proceso que ha sido deplorable, para utilizar una palabra de la mayoría. Ha sido horrible. El calendario y el reloj hacen que es impresentable. No nos importan las reglas, no nos importa lo que pide la minoría, la oportunidad para que se escuchen los testigos, porque el presidente determina lo que es relevante y lo que no es relevante. Que el acusador determine lo que es relevante. El pueblo de Estados Unidos ve lo que está pasando aquí. El pueblo entiende el proceso debido y entienden lo que se está violando aquí en la Cámara de Representantes. No es solo un proceso un tema de proceso, también son los hechos. Vamos a hablar de los hechos todo el tiempo, porque lo que encontramos aquí es un presidente que no hizo algo por lo que se le está acusando. Tuvieron que ir a un término amorfo, abuso de poder. Van a escuchar muchos argumentos, excepto porque la llamada en sí mismo. Las dos partes dicen que no hubo presión. Nunca se hizo nada para que se diera el dinero. Es más, los ucranianos no sabían que se estaba reteniendo el dinero. Y hay algo que me molesta mucho sobre los hechos. Hubo 5 reuniones. Vamos a escuchar de esto también. Y nunca hubo un vínculo establecido. Hubo un testigo que sale 600 veces en el informe, que al final de la pregunta dijo, esa era mi suposición de lo que estaba pasando. Este es un juicio político basado en suposiciones, basado en lo que se le dice al pueblo estadounidense. Van a hacer muchas cosas, pero esto no es justo. Esto no tiene que ver con la verdad. Lo que es cierto hoy, y lo acabo de escuchar hace poco, en los artículos donde decía, la presidenta creo que dijo esto, el presidente debilitó al líder extranjero. La verdad, la cosa más interesante y deplorable de las últimas semanas es que el ataque de la mayoría al presidente Zelensky, porque se dan cuenta que la base de su caso es que él, si no fue presionado, su estrategia cae. Entonces tenemos que llamarlo un mentiroso, a un líder extranjero, tenemos que inventar nombres, y eso es lo que pasó en la Comisión Judicial, cuando un miembro de la mayoría dijo, él está actuando como una persona, como una mujer abusada, y eso es deplorable. Y eso es lo que se dice en la mayoría, que están en medio de una guerra con Rusia. El presidente Trump, ¿saben qué? Si les dio armas a Ucrania. El presidente Obama
vamos a ir sobre el proceso y los hechos. Pero antes de cerrar esta primera parte, tengo que reconocer que incluso Doug Collins, representante de la Cámara, republicano por Georgia, el republicano de mayor rango en la Comisión Judicial, será quien administra el tiempo de los republicanos, las 3 horas. El congresista Gerald Nadler, demócrata por Nueva York y presidente de esa comisión, administrará el tiempo de los demócratas. Vamos ahora al Congreso. Allí se encuentra Ione Molinares con otro de los participantes de esta larga jornada. Ione. Hola, Juan Carlos. Sí, estamos con el congresista de Nueva Jersey, Albio Cires, demócrata. Congresista, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tan importante es este voto para usted? Es muy importante. Nosotros tenemos que reconocer que este presidente no es un emperador. Aquí hay leyes, aquí hay una constitución y hay que adherirse a la constitución de los Estados Unidos. Él no puede simplemente utilizar dinero que nosotros le mandamos para luchar en Ucrania para que haya un problema aquí en las elecciones al contrario de él. Usted fue o es parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, que fue una de las comisiones que estuvo trabajando inicialmente en toda esta investigación. Los republicanos insisten que aquí no hay nada, que esto es evidencia, que no hay realmente algo concreto para acusar al presidente de algo tan serio. Bueno, esa es la opinión de los republicanos. Yo creo que todas las personas que presentaron, fueron los testigos delante del comité, nos dijeron que ahí hay algo. Y hay algo que vamos a hacer un impeachment. Cuéntanos cómo va a ser este proceso, porque se suponía que más o menos hacia las 6 o 7 se esperaba un voto, pero parece que hay estas tácticas dilatorias de los republicanos van a extender esto hasta, ¿quién sabe? Bueno, ya empezaron por la mañana hoy, tuvieron 2 o 3 votos insignificantes en realidad, sabiendo bien que iban a perder, y van a seguir haciendo eso todo el día, pero nosotros estamos aquí hasta que nosotros votemos por el impeachment. Y después, ¿en qué queda el asunto? Porque ahora va a quedar en manos del Senado. Las relaciones y la polarización aquí en la Cámara de Representantes se recrudeció, ¿no? Sí, no, ahora va el Senado, pero ya el Senado dijo que no van a hacer nada con eso. Que parece mentira que senadores de este país, sabiendo bien la Constitución, que hagan un comentario como ese antes de que llegue el impeachment al Senado. ¿Qué impacto va a tener esto de aquí en adelante en lo que queda del próximo año para el trabajo legislativo de ustedes, de republicanos y demócratas? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos muchas cosas que trabajar. Esto es simplemente parte, porque nosotros no solamente es el impeachment, sino hemos hecho muchas cosas. Seguro de salud de vida, seguro de salud de salud. Nosotros pasamos una ley muy importante, proteger a los veteranos. Esa la pasamos nosotros. Ahora una persona que está embarazada puede pasarse 12 semanas en la casa y se lo paga el gobierno. Todo eso lo pasamos nosotros. Eso no quiere decir que porque nosotros estemos atados con esto, que no vamos a hacer otra cosa. Y la consecuencia para el país, ¿qué cree? ¿Qué le dicen a ustedes allá sus representados allá en el distrito? Mire, a mí esto me preocupa mucho, porque yo veo esto en el hemisferio este constantemente. Presidentes que, se hacen dictadores en sus países. Y esa es una de las cosas que me preocupa mucho a mí de este presidente. Congresista Albio Cires, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, a seguir pendientes de todo el trabajo legislativo en los próximos días. Muchas gracias. Bueno. Juan Carlos, y así vamos a estar entonces buscando más voces de los miembros acá de la Cámara de Representantes mientras se adelanta este debate en el Pleno de la Cámara y mientras, sigue las tensiones entre demócratas y republicanos, Juan Carlos.